Estamos de nuevo. Ahí te comparto, te permito. Hay un horror ahí, despiece va con C. Después no sé qué hace despiece con Z. Y esto forma parte de las filminas que nos envía el Santo Padre. Puede ser que el ingeniero aprenda. Entonces, yo les quería comentar. Sí, acá dice despiece con Z. Yo le quería comentar cuál es el proceso y a qué se dedica el diagrama de Gosinto y el porqué del diagrama de Gosinto, porque en definitiva forma parte de un todo de producción. Si una empresa se dedica a la producción y comercialización, ¿es necesario tener el diagrama de Gosinto? Sí, es necesario. ¿Es necesario MRP? Sí, es necesario MRP. Porque de alguna manera el MRP me va a decir si tengo o no tengo en stock aquellas cosas que el diagrama de Gosinto me dice que tengo que comprar. O si los tengo en stock, no los tengo que comprar. Con lo cual forma parte de programar la producción, de alguna manera, y en los tiempos de programación, no los cuántos tengo que programar. Me va a decir los cuántos, la cantidad de productos terminados que tengo que producir y la cantidad de materia prima que tengo que consumir. Pero para el caso que no la pueda tenga en stock o no la tenga totalmente en stock, me va a decir cuánto tengo que producir y cómo lo puedo producir y en qué tiempo lo puedo producir, teniendo en cuenta la demora de mi señor proveedor en la entrega de este producto o esta materia prima. Forma parte de la estrategia de producción. Si yo no tuviera el diagrama de Gosinto, no sabría cuáles son los componentes que necesito para producir un determinado producto terminado. Y si yo no tuviera el MRP, no sabría si lo tengo o no lo tengo en el stock. Si yo no armara un diagrama de producción o planificara la producción, la necesitaría planificar en función del tiempo de entrega de la materia prima para el caso que no la tenga. Con lo cual, forma parte todo de una estrategia de programación de producción. Bueno, acá habla de un determinado tipo de nivel. Un diagrama de Gosinto puede tener tantos niveles como tenga mi producto. Acá habla de 5 niveles teóricos. Y por último, esto no parece un diagrama. Más que un diagrama de Gosinto parece un organigrama. Pero bueno, de alguna manera esto pretende ser un diagrama de Gosinto. Es muy parecido a un organigrama, pero no lo es. Donde tengo producto terminado en la parte superior y los determinados niveles hasta llegar a la materia prima en la parte inferior. Esto es lo que se utiliza para poder producir. Esto es Profe, lo que... Sí. ¿No tiene que ser circular el diagrama? Tiene que ser triangular y cada componente deben ser nodos. Pero bueno, parece que se olvidaron cuando hicieron este diagrama de Gosinto las condiciones para poder hacerlo. Lo hicieron como si fuera un organigrama. Por eso, los nodos son circulares, no tienen que ser cuadrados como están ahí. No. Tiene forma de triángulo, como dice Raúl, y los nodos son circulares.
Ahí después yo les muestro un ejemplo que tengo que les mostré el miércoles. En la práctica vamos a ver un ejemplo de cómo sería el diagrama de Gosinto. Chicos, es importante, no porque lo diga el profesor, es importante para su vida profesional que lean ese capítulo de ese libro, para que le dé una idea acabada de lo que van a tener que controlar en su vida profesional. Quizás esto esté demasiado acotado, con algunos errores de ortografía e inclusive con errores en la confección del diagrama de Gosinto. Pero lean, por favor, ese libro que les va a dar idea acabada del cómo de la producción y el porqué de la producción. Quizás sea uno de los temas, el tema más importante de la materia, a mi modesto entender. Ahora que tienen tiempo, en la semana se lee fácilmente. El Chapman es un libro que lo cuenta como un cuentito y los va llevando a inclusive a hacer ejercicios muy simples de práctica habitual en el cálculo de compras y programación y stocks. Por acá, con este diagrama de Gosinto, esto tendría que haber empezado con el diagrama de Gosinto, pero termina con el diagrama de Gosinto. Bueno, este es un pequeño detalle, pero de todos los que le he explicado hasta acá, ¿alguna duda? Inclusive No, leyendo el libro, aclaración. Perdón. inclusive Florencia, leyendo el libro te van a surgir un montón de cosas que por ahí en la femina se nos escapan, ¿no? Sí, te escucho, Florencia. No, que recién habían preguntado si podía ser, que tenían que ser círculos. En el video que subió Cristian, Sí. explica que no importa la forma de cómo se hacía, que podían ser círculos, cuadrados, el tema es que se respeten las etapas del producto, bueno, en este caso el del trabajo práctico que eran 4 y la etapa 5 era lo del producto terminado, el calefón. Era un calefón, si no me acuerdo mal. Que no importaba la forma que se hacía, sino respetar las flechas y los conectores de dónde surgía hasta dónde iba. Que no importaban las formas, en fin y al cabo. Puede ser circular, puede ser acostado, puede ser Claro. de doble costado. Yo hablo de nodos porque normalmente se hace por nodos, pero si se hace con cuadraditos también está bien. Lo importante es, como bien dijo Florencia, que nos quede en forma acabada cuáles son los componentes y subcomponentes y qué cantidad se necesita para satisfacer el nivel que le sigue. Eso es importante. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nada. Bueno, si no hay preguntas, ya estuvimos hablando con Cristian de la clase que viene. Bueno, él le va a tirar los lineamientos de parciales de la clase que viene. El último parcial se tiene que entregar el mismo día. No hay demora. No puede haber demoras. Aquel que no lo entregue figura como ausente. Y después veremos la forma de recuperarlo. En lo posible traten de entregarlo, así todo el mundo va al, ¿cómo se llama? Coloquio. Al coloquio y nos liberamos mutuamente de las clases de los sábados por Zoom. De alguna manera hemos tratado de, vía Zoom, de poder explicarle lo mejor posible esta materia, que no es posible de alguna manera darla vía Zoom. Esta materia debe ser presencial. Darla en forma es muy poco simpático y quedan muchos baches, pero bueno, en forma presencial se satisface mucho mejor las dudas, pero hemos tratado de darle un compendio de la manera lo más adecuado posible a la luz del aislamiento que debimos tener todos por el coronavirus. Si no hay más preguntas, yo lo dejo con Cristian y el trabajo práctico, que es muy importante, que él vaya a desarrollar.
¿Preguntas? Cristian, son todos tuyos. Bueno, ASPO, que ahora es DISPO, distanciamiento social. Pasamos ahora Sí. a la etapa de distanciamiento. Bueno, sacame ese diagrama de Gocinto. Es espantoso, ¿no? Bueno, antes de arrancar, ¿alguna duda con respecto no solo al diagrama de Gocinto, sino porque creo, si los cálculos no me fallan, este sería el último Zoom, a lo sumo que haya uno pequeño el sábado que viene, por el tema de Industrias 4.0, pero este sería el último Zoom de clases. Si no, el otro Zoom que vendría ya sería el coloquio. ¿Alguna duda con respecto a la operatoria de aprobación o coloquio en sí? No que vamos a tomar en el coloquio. Sí les puedo adelantar que el coloquio es más que nada, primero que van a estar divididos. Como somos 11 equipos, lo van a dar por equipo, pero vamos a estar divididos, es decir, no les vamos a tomar por ahí Raúl y yo juntos, sino por ahí Raúl va con un número de equipos y yo voy con otro número de equipos. Por lo tanto, van a ser 2 Zooms diferentes que va a tener que armar cada docente. Se le va a informar en la semana, como subimos siempre los trabajos prácticos los miércoles. Bueno, en la semana del coloquio vamos a subir las notas finales y el link de cada equipo y el horario en el que rinde, ¿no? La idea es arrancar siempre a las 9, a lo sumo por ahí podemos adelantar 8:30, pero siempre de 8:30/9 a 13 horas, por eso es que nos dividimos, porque si no, si tenemos que tomar los dos juntos a todos, no llegamos 11 equipos en 3-4 horas. Se calcula que va a ser media hora por equipo, como máximo. Por ahí, en este caso, si bien en los trabajos prácticos no fue ventaja, pero para este caso puede ser por el tema tiempos, el equipo que son menos de 5, por ahí tengo un poco más. Pues si repartimos media hora en 5, es un poco menos cada uno. Si repartimos media hora en 3 o en 4, es un poco más. Pero todo depende igual, digamos, lo que exponga cada uno. La realidad es que hay que estudiar para el coloquio. No es que vamos y listo. Porque es una defensa, en definitiva. Es una defensa de la nota promedio que a ustedes les vaya a quedar con los parciales. El que le quedó un 7 es una defensa de ese 7. Y que va a salir otra nota, que es la que se va a promediar con ese 7 y va a decantar en la promoción o no. Y el que tiene un 5 por ahí que le queda de promedio, bueno, es una oportunidad para levantar ese 5 también y que esa nota que le quede del coloquio sea una nota promocionable con lo que tiene. Ahora bien, para eso hay que estudiar. Hay que estudiar los conceptos que vimos, hay que ver los trabajos prácticos, porque por ahí en mi caso puedo plantear alguna situación práctica en el sentido, esto va a ser un Zoom, no va a ser un trabajo escrito ni nada. Pero si ocurre esto, esto y esto, ¿qué harían? ¿Y por qué no esta otra cosa? Vamos a tratar de hacerlo un poco amigable, la cuestión de que sea como una conversación, pero en esa conversación implícitamente va a haber una evaluación. Entonces, para ello hay que leer o hay que estudiar y ver la práctica. Por ahí, equipos anteriores, en cuatrimestres anteriores, o sin ir más lejos, el último cuatrimestre, que también fue vía Zoom, por ahí me comentaban que la preparación era que estudiaban en la semana y por ahí ponían el jueves o el viernes y armaban un Zoom con el equipo, con un meeting, y ahí comentaban y sacaban conclusiones sobre los trabajos, y de última me escribían si había alguna consulta en la semana con algún tema en especial. Pero prepárense, a eso voy, para el coloquio. Previo está el parcial, que es el sábado que viene, que bueno, va a integrar estos temas que vimos ahora, costos y compras. Como comentaba al principio, ahora que son un poco más. Seguramente sea 1 o 2 ejercicios y por ahí haya una preguntita chica de teoría.
pero va a ser en equipo y la idea es que dure 4 horas. En su defecto, 3 y una de Zoom. Pero eso seguramente el miércoles, cuando subamos el material de Industria 4.0, seguramente también se suba la información del parcial referida a los lineamientos. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a los parciales o a las notas o cómo vamos a proceder. Aprovechemos ahora que por ahí es la última vez que nos veamos antes del coloquio. Discúlpame, en el caso del parcial de este sábado que viene, ¿cuáles son los temas? Costo, que vimos hoy, el tema de costos y compras. Y el anterior. Claro, el sábado pasado y este sería. Bien. Vale, gracias. Y también, bueno, los trabajos prácticos referidos, ¿no? ¿Alguna consulta más? Profe, el tema del coloquio. Sí. Solamente hay que como defender la teoría de los conceptos que estudiamos, nada más. Sí, porque sí. En la administración A3 defendíamos el trabajo práctico que hacíamos, por eso. No, yo no le voy a preguntar, ni Raúl tampoco, sobre un trabajo práctico específico. O sea, vamos a ser conceptuales precisamente. O sea, lo que a uno le importa es que tengan bien soldado el concepto. Puede ser que haya algún planteamiento de algún caso práctico, pero no va a ser un trabajo práctico de una hoja y todo. O sea, una situación y ver ustedes cómo la resuelven. Y sí, para su estudio les digo, y por ahí a mí más que nada me gusta el tema de conectar contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los temas que vimos en la materia, terminando con compras, están conectados de alguna manera u otra, indirecta o directamente. Por lo tanto, es importante que ese proceso de conexión ustedes lo puedan ver. Y por ahí, como una recomendación, ahí tienen que ir a ver cada trabajo práctico, qué es lo que se hizo y por qué, y cómo está conectado con lo que venía después o con lo que vino antes. Entonces, eso los va a ayudar a ustedes a crear una conexión entre contenidos, si ya no lo fueron haciendo en los trabajos prácticos que fuimos entregando. Pero no va a ser como, por ejemplo, Administración 3, que tenían un trabajo que defender, o tienen un trabajo que defender, sino que va a ser aspectos generales, sí, podemos preguntar desde análisis de negocios hasta hoy. Yo, particularmente, no creo que hagan preguntas de Industria 4.0, a lo sumo por ahí algún globo, pero no. Eso, la Industria 4.0 es un tema de final. Y hay que verlo, por lo menos para mí, no sé, Raúl puede preguntar, los que le toquen con Raúl puede preguntar tranquilamente, si quiere yo por ahí hago una pregunta genérica nada más, pero yo me voy a basar desde análisis de negocios hasta compras. ¿Nos puede, profe, dar un ejemplo o algo así sobre localización, no? ¿De localización? ¿Sobre localización? Sí. ¿Por qué localización? Es un tema. Por eso, cuando hacemos el coloquio, ¿nos puedes hacer una pregunta sobre eso? Sí, claro. Sobre todo. Sí. Desde la primera clase hasta la última. Sobre cualquiera de los temas que habíamos visto en toda la clase del cuatrimestre. No es sobre un tema, son todos los temas. Por te ejemplo, puede tocar un tema de layout, te puede tocar un tema de determinación de tiempo estándar, te puede tocar un tema de GOSINTO, te puede tocar un tema de costos, no sé, lo que sea. Todo esto acotado igualmente en media hora de cada equipo. O sea, sería una cuestión muy importante, que es que en el Zoom, ahora sí, para el coloquio, todos los integrantes del equipo, primero, tienen que estar presentes, y segundo, con las cámaras activadas. Porque va a haber preguntas por ahí redirigidas a alguien en especial, y no está bueno por ahí preguntarle una foto. Entonces, para el coloquio sí, para las clases no hay problema, a ver, el que no quiera activar la cámara, que me la active, no hay problema. Pero yo tampoco soy muy afán de activar cámaras,
bueno, la tengo que activar, con Raúl la tenemos que activar porque somos los que damos la clase, pero el coloquio sí tenemos que estar todos con las cámaras activadas porque se puede haber preguntas personalizadas. Y por ejemplo, una pregunta que se me ocurre ahora, que no la voy a hacer en el coloquio, no quiere decir que la haga, pero de conexión, como les decía, como ejemplo, por ejemplo, si hacen mal un layout, ¿cómo influye esa mala distribución de máquinas en una línea de producción y a su vez con el tema del balanceo de líneas? Por ejemplo. O sea, ven que van conectando todo, se arma mal una distribución de máquinas, una línea de producción, ¿qué me puede ocurrir con un balanceo? Por el tema de balanceo. Y bueno, ni hablar de balanceo y GAN que están hiperconectados. O del diagrama de actividades múltiples, el estudio de tiempos y el balanceo que están hiperconectados, porque uno depende del otro. Para hacer un balanceo yo tengo que tener un estudio de tiempos hecho y un diagrama hombre-máquinas hecho. Entonces, y para hacer un diagrama hombre-máquina tengo que tener un diagrama de procesos. O sea, todo está conectado ahí, y esas conexiones es interesante porque ahí uno se da cuenta, más que nada no estudiar de memoria un concepto, sino el significado y la conexión que tiene con el otro. Así que esa es la cuestión del coloquio. Bueno, si no hay consultas, arrancamos con lo que nos trae el día de hoy, que es el trabajo práctico y antes que nada la teoría del sistema de compras. Bueno, acá ven el trabajo práctico. Qué simple, qué sencillo que es. Pero vamos a este gocinto que me agrada un poco más, que sería en sí una estructura genérica del diagrama de Gocinto. Y arranco con Gocinto porque es el primer punto del trabajo práctico y a su vez, no en vano, es el primer o la primera fase de lo que es el MRP y lo que va a ser lo que vamos a ver ahora, que es la gestión de inventarios. Porque el diagrama de Gocinto, como bien dijo Raúl, me da un despiece, una representación gráfica de los componentes y su conexión e interconexión entre unos y otros que van a conformar un producto terminado. Por lo tanto, yo no puedo arrancar un MRP, es decir, un sistema de planeamiento y de reabastecimiento en donde voy a hacer una administración de inventarios también. No puedo arrancar si yo no sé cómo está conformado un producto y cómo es su interconexión con el que sigue y con el anterior. Por lo tanto, el punto de partida es el diagrama de Gocinto, siempre en estos sistemas. Yo no puedo saber cuántos calefones, mejor dicho, cuántas partes de un calefón puedo comprar si no sé cómo está compuesto un calefón. Entonces ustedes van a arrancar con el diagrama de Gocinto, que la idea es, un poco entrando en la técnica, que en la base que ustedes ven se coloquen o se informen las materias primas básicas o los materiales básicos que van a conformar el producto. Y luego, esos materiales van a abastecer a un nodo superior, que es el nivel 2, contado de abajo para arriba, 11, 12, 13, 14 y 15, que van a ser los dependientes directos de las materias primas, o sea, es el proceso siguiente a el recibimiento de la materia prima, que a su vez va a ser base del proceso siguiente, que es 16 y 17, hasta que entre 16 y 17 armen el producto final, que es el número 18. Ahí. Esta secuencialidad que se va estudiando no se puede alterar. Lo que sí puede alterarse es la forma de esto. O sea, la forma siempre va a ser así triangular, como decía Raúl. Pero lo que yo les decía en el video, que por ahí creo que Florencia comentaba, era, ustedes imagínense que esto lo pueda girar, y yo lo puedo ver así, como lo veo, o lo puedo ver así, o lo puedo ver así. Ha dado vuelta, o sea, termina abajo. Pero la secuencialidad de que arranco con materias primas, sigo con el nodo siguiente, así sucesivamente, eso no se puede alterar. Como a su vez, algunas cuestiones técnicas de su gráfica
hacer, por ejemplo, las líneas rectas o flechas rectas que ven ahí. Esas flechas que ven ustedes que conectan nodos o niveles con otros, significan procedencia. Es decir, el 5, el punto 1, vamos por ahí el nodo 1, circular, va hacia 11. Indica procedencia en 11 que viene de materias primas 1. El 1 lo necesito en 11 y en 12. Por eso está redireccionado para allá. Ahora bien, lo que ustedes, la foto que ven ustedes, si pudieran cortar el nodo 10 y no existiera, es lo que ven en la parte interna de la planta, en el proceso interno de fabricación de un producto. El nodo 10 es un cuanto especial porque cuando se grafica así directamente implica que se haya comprado ya un material, o bien terciarizado, o bien que ese material sea directamente dependiente de un nodo cerca del fin del procesamiento productivo. Es decir, si yo compro una tapa, que no la necesito en mi proceso productivo, pero sí la necesito al final para ser colocada nada más, esa tapa no tiene un tratamiento previo en el proceso interno, se coloca como un elemento que viene de afuera. Por eso, de esa manera, está graficado el nodo 10 al nodo 17. Lo que ven los numeritos ahí, las flechas, son las procedencias precisamente, 1, 2, todos, un quilombo de números, pero es la cuestión de explicarle cada parte, ¿no? El GoCinto. Y es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico, como les comentaba el miércoles, por ahí con un nivel más, en este caso. Porque en el trabajo práctico para esto, para armar el GoCinto, tienen lo que son las etapas, que están dadas acá. A mí me tapa un poco el cuadro del Zoom, ahí está. Estas son las etapas del armado del calefón, que en definitiva esas etapas tienen piezas que se tratan, o elementos que se tratan, materiales, y que son manipulados o conformados para la etapa siguiente. Si yo en la etapa 2 no coloco el soporte de tubo de nivel, por ejemplo, no puedo pasar a la etapa 3. Y es un poco ver el GoCinto. ¿Profe? Acá, perdón, es un poco ver esto. Yo digo, si no hago 11 y 12 y 13 acá, no puedo hacer 16. Entonces, implícitamente, o no tan implícito por ahí, tienen la cantidad de niveles que va a tener un GoCinto. Es decir, acá va a tener 4 niveles y el producto terminado, el calefón. Acá tenemos 3 niveles y el producto terminado. Por eso les decía que iba a tener un nivel más, el de ustedes. Pero básense en lo que son las etapas. Y bueno, el nombre de los componentes y en la figura que tienen acá, que es básicamente el armado de calefón, que ustedes lo deben tener más grande. Yo lo corté acá para introducir también la teoría. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Sí, yo, profe. A mí hay algo que no me termina de quedar claro. En cada parte de lo que yo armo el GoCinto, tiene que ir el nombre del material que estoy utilizando para llegar a la otra etapa, ¿no? Porque nosotros armamos las figuras y al lado pusimos el material que hay en cada etapa. Nos faltan hacer las flechas conectoras para la siguiente etapa, pero no estamos seguros si poniendo el nombre del material al lado está bien. Póngalo, si quieren póngalo, si no, hagan una llamada y lo colocan abajo como referencia. A ver, esto que ven acá, que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto está referenciado seguramente en otra hoja, que diga 1 es este material, 2 es este material, en ciertas cantidades también. Porque recordemos que el GoCinto, en principio, se arma para una unidad de productos terminados. Por lo tanto, esa es la base general. Ahora, si yo quiero armar un GoCinto por 100 calefones, lo puedo hacer, pero tengo que hacer una conversión en cada nodo que utilice. Es decir, si el nodo 1, necesito 1 metro para hacer una unidad, si hago para 5 unidades, voy a poner 1 por 5. Y así traslado a todos los niveles, no solamente las materias primas. Es como graficar
el consumo que tienen ustedes, para llevarlo a un resumen por ahí un poco más sencillo. Esa es la cuestión del diagrama de Gosinto y por qué es importante ver el diagrama de Gosinto. En el punto 2 hablamos de el costo, los costos en sí de cada pieza, indica el costo diario de producción y a cuántos calefones equivale ese costo. Eso nada más y nada menos parte del cuadrito que tienen acá, que como les decía, no es para asustarse, porque con un Excel esto se puede arrastrar fórmulas y sacar en 2 minutos. Pero sí, si acá me piden el costo de cada pieza, acá me están dando los datos suficientes porque tengo cada pieza, la cantidad que necesito por calefón y lo que me cuesta la unidad. Por lo tanto, yo tengo que calcular el costo para un calefón de un cuerpo de calefón es 150. Ahora, en este caso, necesito 3, que cada uno vale 5,2. Bueno, acá se hace la multiplicación y sacar el costo en sí de cada pieza para un calefón. Profe, Sí. perdón, una pregunta. Ahí en el calco usted pone cantidad 3, pero en el Gosinto dice 1. No, el Gosinto este no es el del Gosinto del trabajo No, práctico. pero en el gráfico del Gosinto, en el gráfico del ensamblado. Gráfico de ensamblado. Hay las etapas, que dice colocar, etapa 1. A ver, ayúdame si lo encontrás antes, se le coloca... Etapa 1, ahí se ve la etapa 3. Sí. La faja de el...? encima es el calco. Sí. Bueno, ahí corríjanlo con lo que dice el cuadrito. Me pasa eso en el código 3, 27 y 32. Bueno, esas cuestiones diferenciales corríjanla en cuanto al cuadro, este cuadro que ven acá, en las etapas. Es una cuestión de conciliar las etapas y el cuadro que ven ahí. No, cuestión numérica, digamos, ¿no? Pero como ustedes van a calcular el costo en el cuadro, o sea, en base a estos datos, acoplen lo que es el gráfico a estos datos. ¿Eh? Sí, y por ahí también teníamos diferencia, pero bueno, nada, nos dimos cuenta que ponen los nombres de los componentes, pero por el código lo sacamos. Está bien, ustedes para el Gosinto utilicen lo que son las etapas, lo que se da como instrucción de armado, de etapas. Ahora, en esas etapas, si va a intervenir claramente los componentes, acoplen y unifiquen el criterio en cuanto al cuadro de componentes y a las etapas. Porque por ahí hay piezas que no la nombran, las etapas, y bueno, ustedes grafican lo que ven ahí. Si no, imagínense que esto es un Gosinto interminable. Por eso les digo que se basen en las etapas, para graficar nada más. Sí, usted lo dice en el video del miércoles que solamente pongamos las etapas. Claro, el resto queda afuera. Sí, porque si no esto es interminable. Y no es la idea. Bueno. Gracias. Bien. En cuanto al costo de cada pieza, entonces el punto 2 es realizar esa cuestión que veíamos recién. El costo diario de producción y cuántos calefones equivale ese costo. Bueno, el costo diario lo vende el consumo diario. Que en otras palabras es la demanda diaria. Por lo tanto, si yo tengo esta demanda, ¿cuánto es mi costo en el día? Y por regla de 3 simple, si yo tengo un costo para un calefón, ¿cuántos voy a tener, cuántos calefones voy a poder realizar con ese consumo diario? Por lo tanto, tengo que vincular acá el consumo con los costos que tengo, ¿no? Y por regla de 3, sacan la cantidad de calefones que hacen en un día, que serán 200 y pico, si no me equivoco, una cosa así. Pero bueno, calcúlenlo, y es informar eso, en el punto número 2, que es un poco traer la parte de costo del trabajo anterior. Ahora bien, para el punto 3, realice el diagrama ABC en función de los siguientes criterios: plazo de entrega, criticidad y costos.
Previamente tenemos que ver el tema ABC, y acá lo tenemos. El diagrama ABC, o el análisis ABC, o análisis de Pareto, 80-20, como lo quieran llamar, se va a abocar a clasificar inventarios, pero a clasificar inventarios en cuanto a la representatividad de dos variables, de inversión a desembolsar y a stocks, o unidades en stocks, o productos o artículos en stocks. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, el principio de Pareto lo que dice es que el 20% de mi stock de unidades va a representar el 80% de mi inversión a desembolsar por ellos, o en mi stock, ¿no? Por lo tanto, y a esos productos, como representan el 80% de mi inversión, lo va a denominar productos críticos. Y como son productos críticos, se les va a aplicar un mecanismo de control exhaustivo. Porque si tengo productos que representan, como ven en el gráfico ahí, el 70 o el 80%, tengo que controlarlos, porque si no, voy a hacer un desembolso de inversión. Puede ser menor o mucho mayor y entrar en mayores costos. Por lo tanto, es necesario controlarlos. Existen muchos métodos de control de stocks. El que vimos o el que vemos en la cátedra es el sistema del lote económico, que es un mecanismo de controlar esos productos críticos y tiene su fórmula de cálculo, que ahora la vamos a ver. Pero en principio tengo que hacer un análisis ABC para saber qué productos son críticos y qué productos no lo son. Y para hacer un análisis ABC, acá lo resumí en 4 pasos, creo claros, si no igual lo vamos aclarando, con un ejemplo. Ustedes que este ejemplo después lo van a trasladar, que es muy similar, no en sí a los artículos, pero a los formatos de presentación, al trabajo práctico. Porque van a tener que hacer un análisis ABC. Todo arranca cuando el primer paso nos indica que tenemos que tener un costo y una demanda, o volumen. En nuestro caso tenemos el costo y tenemos el consumo diario, que es la demanda. Por ende, estos datos los tenemos. En el segundo paso tenemos que valorizar ese consumo o esa demanda. Por lo tanto, tengo que hacer el costo por la cantidad consumida. Me fui. El costo por la cantidad consumida, que es lo que ven acá, en la parte 2, digamos. Y luego, esta valorización de la demanda la ordeno en forma descendente o de mayor a menor, como pueden observar en la columna valor anual. Ese ordenamiento y ese total de valorización me da 1.066.000 en el cuadro, pero cuando ustedes ordenen en forma descendente, en forma decreciente esta demanda, van a llegar a un total, que es el total de la columna, que es el total de la demanda valorizada. Y van a calcular un porcentaje de representación de la demanda valorizada de ese artículo en base al total. Es decir, paso a la columna que dice porcentaje de valor anual. Ese 43,29 es la representatividad de la demanda valorizada, es decir, la columna valor anual, del primer artículo con respecto al total. Y así vamos realizando cada uno. Claramente, esto habría que hacerlo antes de ordenarlo en forma decreciente, porque cada demanda la se ordena en forma decreciente con su respectivo porcentaje de representación. Ese porcentaje de representación lo voy a ir acumulando. O sea, al lado armo una tabla de acumulado. Es decir, 43,29 es el primero, el segundo es 36,69, por lo tanto, el segundo acumulado es 79,99. 43,29 más 36,69.
79,99 más 4,39.